vamos a hablar de una de las propiedades periódicas, el llamado radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico es la distancia entre el centro del núcleo y el electrón más externo. Esa es la definición del radio atómico. ¿Cómo varía el radio atómico en la tabla periódica? Si hablamos de un grupo, que son las columnas, las verticales en la tabla, el radio atómico aumenta hacia abajo, es decir, aumenta al aumentar el número atómico. ¿Y cómo varía en un periodo? Que serían las filas, las horizontales, varía aumentando hacia la izquierda. Por tanto, al aumentar el número atómico, el radio en general disminuye. ¿Por qué esto? Vamos a verlo con unos ejemplos para entender por qué en un periodo el radio aumenta hacia la derecha. Tomamos dos elementos, el litio y el berilio. Este electrón de aquí, que es el más externo del litio, es atraído por 3 protones, mientras que estos de aquí son atraídos por 4 protones. Por tanto, la atracción sobre los protones, sobre los electrones más externos es mayor. En el caso del berilio, pues hay 4 protones atrayendo, que en el caso del litio, que solamente hay 3. Por tanto, este electrón del litio, al estar menos atraído, se encuentra más lejos del núcleo y por tanto el litio es mayor que el berilio al estar más hacia la izquierda. Aunque lo suyo, más que hablar de la carga nuclear 3, 4, sería hablar del concepto de la carga nuclear efectiva, de la que ya he hablado en otros vídeos, por ejemplo, en la energía de ionización. No es mi intención extenderme mucho ni hablar con excesiva precisión del concepto de carga nuclear efectiva, pero sí para entendernos de forma intuitiva, decir que este electrón de la última capa del litio es atraído por los 3 protones del núcleo, pero ojo, es repelido por los 2 electrones de la capa interior. Por tanto, tenemos el concepto de carga nuclear efectiva, que sería la atracción debida a los protones menos la repulsión debida a los electrones internos. Por tanto, 3 que atraen, 2 que repelen, nos quedaría una carga nuclear efectiva aproximadamente 1. No es exactamente así. La carga nuclear efectiva hay que calcularla aplicando una serie de leyes llamadas leyes de Slater, que aquí no voy a explicar. Pero de forma intuitiva sí ver que puede ser aproximadamente 1. Mientras aquí tengo 4 protones que están atrayendo y 2 electrones de las capas internas que por efecto pantalla están repeliendo los electrones de fuera. Por eso, la carga nuclear efectiva del berilio sería 4 que atraen, 2 que repelen, aproximadamente 2. Siendo pues mayor la carga nuclear efectiva del berilio, los electrones de la última capa están más atraídos por el núcleo. Al estar más atraídos, están más cerca del núcleo, por tanto el radio es más pequeño. Ese es el motivo por el cual en un periodo el radio aumenta hacia la izquierda. En un grupo aumenta hacia abajo, teniendo que la carga nuclear efectiva del litio, aproximadamente 1, la del sodio sería 11 menos 10, insisto, de forma aproximada, serían unas cargas nucleares más o menos parecidas, pero al tener el sodio una capa más que el litio, entonces es más grande. Por eso
¿sí? En un grupo, cuanto más abajo, al aumentar los niveles ocupados por los electrones, el átomo aumenta de tamaño, aumenta de radio. Por tanto, ya sabemos que en un periodo el radio atómico aumenta hacia la izquierda y en un grupo aumenta hacia abajo. De las propiedades periódicas, siempre lo que nos interesa tener muy claro es cómo se definen, tenemos la definición de radio atómico y cómo varía y por qué varía así en la tabla periódica. En un periodo hacia la izquierda aumenta, en un grupo aumenta hacia abajo. Eso hay que tenerlo claro en todas las propiedades periódicas. Y así podemos ir haciendo ejercicios acerca de las mismas. Veamos un primer ejercicio que ya hicimos en el vídeo de energía de ionización, es simplemente ordenar una serie de elementos según orden creciente u orden decreciente, me da igual, de radio atómico. Si yo sitúo el cesio, el calcio, el flúor y el azufre en la tabla periódica, tendríamos que aquí está el cesio, el calcio, el azufre y el flúor. Por tanto, este elemento de aquí, que es el que está más a la izquierda y más hacia abajo, que es el cesio, es el mayor de todos. Luego el calcio, luego el azufre y el más pequeño de todos ellos sería el flúor. Por tanto, a la hora de ordenar una serie de átomos neutros según el radio atómico, nos fijamos en su posición en la tabla periódica y nos fijamos en cómo varía en un grupo o en un periodo el tamaño o radio atómico. En este ejercicio nos dice que de los grupos siguientes hay que dar cuál sería la especie de mayor radio. Veamos, tenemos el sodio y el magnesio. ¿Cuál es más grande? El sodio y el magnesio pertenecen al mismo periodo y por tanto el sodio, que en la tabla periódica está más a la izquierda que el magnesio, será más grande y por tanto estaremos respondiendo a esta pregunta según esta tendencia del radio atómico. En el apartado B me preguntan que compare el oxígeno con el azufre. El oxígeno y el azufre están en el mismo grupo y por tanto el que está más abajo, según la tendencia que ya hemos explicado, que es el azufre, es el más grande de los dos. En el apartado C me pregunta, ojo ahora, que compare el ion fluoruro con el flúor. Ya no estoy comparando átomos, especies neutras, y por tanto esto de aquí no me sirve. ¿Cómo comparo yo el flúor con el ion fluoruro? El flúor tiene 9 protones, 9 electrones, 2 en una capa y 7 en la siguiente. El ion fluoruro no es más que a este átomo de flúor le hemos añadido un electrón. Resulta que este electrón que entra, ¿sí?, se ve repelido tanto por estos como por los 7 electrones que hay en la última capa. Por tanto, al ser repelido, la última capa aumenta un poco. Es decir, el ion fluoruro es mayor que el flúor. En general, los iones negativos son mayores que los átomos correspondientes. Luego me pregunta que compare el sodio con el sodio más. El sodio tiene 11 protones, 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda, 1 en la tercera. Si el sodio pierde un electrón, para dar el ion sodio más, quedaría con esta configuración. ¿Qué ha ocurrido al pasar del sodio al sodio más? Que ha perdido una capa, un nivel, el último de ellos. Por tanto,
como si fuera una cebolla, hemos quitado una capa, por tanto el ion sodio es evidentemente más pequeño que el átomo de sodio. En general, sí, o mejor dicho, siempre, el ion positivo es más pequeño que el átomo correspondiente. En el siguiente ejercicio, de nuevo comparamos un elemento con su ion positivo. ¿Por qué otro ejemplo de lo mismo? Muy simple. Aquí lo que ha ocurrido, y era fácil de ver cuál era más grande, es que al eliminar un electrón se ha eliminado una capa completa. Pero en este caso yo le quito un electrón al magnesio y me queda todavía un electrón en esa capa. Por tanto, no estoy eliminando capas. Pero sí que estos dos electrones de la última capa tienen una cierta repulsión entre ellos y al desaparecer uno de ellos, la repulsión obviamente queda anulada. Por tanto, al tener menos repulsión, es más pequeño. Recordad, menos repulsión, más cercanos los electrones, por tanto, más pequeña es la especie positiva de nuevo. Explicado no por pérdida de una capa, sino porque la repulsión entre los electrones de la última capa disminuye. Por último, un ejercicio que es seguramente sobre el radio atómico el más típico de examen, que es la comparación de diversas especies. El ion fluoruro, el neón y el ion sodio más. ¿Cuál es más grande? El flúor tiene 9 protones, al haber ganado un electrón tiene 10 electrones. El neón, neutro, tiene 10 protones, al ser neutro tendrá por tanto 10 electrones. Y el sodio más tiene 11 protones, sodio más significa que ha perdido un electrón, por tanto en lugar de 11 tiene 10. En consecuencia, las tres especies químicas tienen el mismo número de electrones. Tendrán pues la misma configuración electrónica. Esto hace que sea lo que se llaman especies isoelectrónicas, especies que tienen el mismo número de electrones. ¿Cuál es más grande? Fijaros que estos 10 electrones del ion fluoruro solo son atraídos por 9 protones, mientras que estos 10 son atraídos por 10 protones y estos 10 son atraídos por 11 protones. Es evidente que los 10 electrones del flúor, al estar menos atraídos, se encontrarán más lejos del núcleo y por tanto el ion fluoruro es el mayor de las tres especies. Luego, obviamente, el neón, donde hay 10 protones atrayendo a los 10 electrones, y por último, el sodio más, donde hay 11 protones que atraen a los 10 electrones. Por tanto, con todo esto, tenemos estos F apartados que me explican desde todos los puntos de vista los ejercicios que me pueden plantear acerca del tamaño o el radio atómico o iónico de distintas especies químicas. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es.